Privilegio estar con ustedes, me da mucho gusto. Soy de la ciudad de Monterrey, hermosamente casado con Karen y tenemos dos hijos, uno de 26 años, José Daniel, y otro de 23, que es Samuel. Es un privilegio para estar a mí. Miren, esto que les voy a compartir el día de hoy son principios justamente que Dios estableció para que todos los sigamos aún en medio de toda esta circunstancia. Lo sorprendente es que Dios está interesado en que nos enteremos de lo que Él quiere que hagamos. Y déjenme decirles una cosa, estamos viviendo tiempos maravillosos. Sé que para mucha gente no es fácil esto, sobre todo porque se encuentra o se enfrenta a situaciones difíciles de la vida, como es la vida y la muerte. Sin embargo, Dios no la ve como nosotros la vemos. Como Él es eterno y está llamando a la eternidad a cada uno de nosotros, la idea que Dios trae con respecto a toda esta circunstancia es totalmente distinto. Lo interesante de todo esto es saber cuál es la idea de Dios en todo esto. Cuál es su propósito, cuál es el objetivo y cómo es que Él va a operar. Entonces, vamos a entrar en materia. Voy a compartir aquí la presentación y vamos a empezar a trabajar en esto. Ahí está mi nombre. Aquí, cuando iniciamos, en esta primera diapositiva, vemos las responsabilidades del empresario. Es cómo respondemos nosotros o cuál es nuestra actitud ante estas circunstancias. Y no pierda de foco eso. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi respuesta? Porque finalmente la palabra responsabilidad es cómo respondo yo a todo esto. ¿Qué es lo que se engendra en mi mente, en mi corazón? ¿Cuál es mi actitud ante esta situación? Hay muchos tipos de reacciones, aún nosotros siendo cristianos. Muchos tipos de reacciones. De temor, de angustia, de ira. Algunas gentes se deprimen, etc. Vamos a ir viendo todo este punto. Y mire, déjenme darles primero un preámbulo del escenario en el que nos estamos moviendo. En la siguiente diapositiva, en esta, yo puedo ver aquí, hay cambios que no estaban antes escritos, son una crisis inédita, por lo tanto, no hay protocolos escritos para salir de ella. Por eso la gente dice, hay que reinventarnos, hay que innovarnos, pero primero hay que saber dónde estamos. Para renovarnos, para reinventarnos, hay que saber sobre qué escenario nos estamos moviendo. Definitivamente que cada presentación está impregnada por lo que hemos estado viviendo. En investigación agrícola se nos dice el marco de referencia. A ver, ¿cuál es el clima? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es el tipo de cultivo que voy a tratar? ¿El espécimen que está atacando? O sea, ¿qué insecto, qué plaga, qué esto? Y sobre ese escenario yo establezco un plan de acción. Por eso se me hace importante que cada uno de nosotros vea el escenario. En términos espirituales, ahorita Dios nos está mostrando en Daniel 2, del 34 al 35, sin entrar en asuntos escatológicos ni nada de eso, nada más decirles que hay una intervención de una mano que no es humana. Todo lo que nos está sucediendo escapa, por mucho escapa al control de la mente humana. Por eso decía hace un momento, no hay estándares, no hay formas, no hay caminos a seguir. Entonces, esto escapa. Sin embargo, me encanta y por eso les puse aquí en Daniel, y uno de los asuntos en el número 35, dice que dice, mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos, o sea, no hay ser humano que esté ahí. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro,
y se volvieron como el tamo de las eras en verano. El tamo de las eras en verano es una hierba que ustedes las han visto, que rueda con el viento. Yo creo que los han visto por ahí. Bueno, así son estos. Si seguimos la interpretación misma de Daniel, para no caer en muchos problemas, cada parte, elemento de esta estaba compuesta por un diferente metal o material. Significaba un reino. Dice que vino una piedra no hecha por manos y ¡pum!, la destruyó y cambió. ¿Qué quiero dar a entender con esto? En la Biblia se proyectaba los cambios políticos, cambios sociales, cambios de liderazgo económico y financiero. Y esta parte de la Escritura nos demuestra que hay una intervención no humana que viene y hace cambios tremendos. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos en el cual las instituciones que antes eran líderes hoy ya no son líderes. Hay un cambio de liderazgo. Una de las cosas interesantes que yo puedo ver es que ¿dónde están esas escuelas de medicina, líderes que cobran grandes colegiaturas en este momento? ¿Dónde están esos poderíos financieros que en el cabo de 3 días se derrumbaron? Trabajando aquí, me topé con varias cosas. Uno de mis clientes muy apreciados es un banquero y entró en una depresión grave porque de lunes para martes, las acciones de su banco, al menos las que él poseía y las otras, algunas otras áreas que tenían ahí, bajaron en un 50% de lunes para martes. No hubo una intervención humana, dice. No fue una política mal manejada fiscal de mi país. No lo fue. Fue algo exterior. Tampoco fue un movimiento brusco de Estados Unidos. Tampoco de la Comunidad Económica Europea. De ninguno de ellos. Pero la realidad es que hoy toda mi riqueza se convirtió en el 50%. El hombre tiene 3 semanas encerrado, deprimido y tomando pastillas por la depresión que está viviendo. Actualmente estamos viviendo tiempos de cambios donde el liderazgo internacional se cambia. Las grandes potencias no han podido salir adelante de esta situación tan adversa. Se están presentando cosas tan terribles en países altamente desarrollados. En fin, este es el escenario en el que estamos viendo. Este es parte, pero también estamos viendo un escenario donde hay mucha información. Y en este escenario que estamos viviendo, hace un momento les decía que la misma Biblia, ahora en el Nuevo Testamento, nos da una idea muy clara de lo que pudiera suceder y en la cual nosotros estamos inmersos. Acuérdense que estamos viendo en estas dos slides, estamos viendo cuál es el contexto histórico o cuál es el contexto social y económico en el cual nos estamos moviendo para saber de qué manera vamos a responder. ¿Ok? En este segundo pasaje que les estoy compartiendo, dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual estamos de acuerdo que es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno, ¿cómo será? Evidente. Puesta el día, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Hoy tu empresa, hoy tu talento, hoy mi talento, hoy todo lo que estamos haciendo va a ser probado por el fuego. Va a ser probado por el fuego. Y dice aquí muy claramente, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Quiere decir que habrá obras o habrá construcciones que van a permanecer.
Sin embargo, el siguiente pasaje, ahí seguimos leyendo, si la obra de alguno es quemada, sufrirá pérdida. Habrá quien permanezca y habrá quien tenga una pérdida. Es sorprendente lo que logro ver aquí en algunos negocios que están pasando por un momento muy difícil, pero muy difícil. Es decir, yo estoy viendo algunos restaurantes que están cerrando, cristianos. Finalmente fueron probados por el fuego. Están siendo cerrados. La obra de cada uno de nosotros será probada. Esa es la referencia. Cae el liderazgo, entonces. Cae el liderazgo a nivel internacional. Es algo que Dios tenía previsto desde hace mucho tiempo. Él establece, en Daniel me encanta, porque la soberanía de Dios es lo que Daniel nos muestra la soberanía de Dios. Yo pongo y quito reyes, dice. Él quita y pone líderes. Él quita y pone líderes de influencia. Él, en un plan divino. Aprendamos a movernos en los tiempos de Dios. Hoy son tiempos de Dios. Quisiera saber cómo se comportó Daniel ante esta circunstancia cuando él pasó varios cambios de liderazgo político. ¿Cómo reaccionó Daniel? Entonces él reaccionó en base a la idea de Dios. Y si usted observa, Daniel pudo preguntar, oye, ¿qué sigue con este líder? ¿Ahora qué sigue con este otro? En cada líder había pérdidas y había ganancias. Pero lo único que sí permanecía siempre era la idea de Dios y el concepto de Dios. Eso sí permanecía siempre. Y es ahí donde tenemos que permanecer. Va la primera respuesta. A lo largo de la charla lo vamos a ir viendo. Daniel estuvo bajo la sombra del Altísimo en todos esos cambios. Permanecer bajo la sombra del Altísimo es permanecer bajo el comportamiento que Él quiere que tengamos en esta situación. La obra de cada uno de nosotros va a ser probada. La obra de cada uno de nosotros por fuego, en el horno de fuego. Mis amados hermanos, ese es el marco de referencia en el que nos estamos moviendo. Pero déjenme decirles otra cosa. También nos estamos moviendo en un mundo donde hay mucha información. Pero mucha información. Una vasta información que se está moviendo y eso nos está llevando en lo que se... Oigan, ¿cuántas voces no hay? Mucho, es como, fíjense que lo que yo logro ver en todo esto es como un tapete que se entreteje entre mitos, reportes científicos, falsedades, alarmismo. Hay una serie de información que se está moviendo por todos lados. Hay una información en exceso. Y encontré un pasaje en la Escritura donde sucedía algo muy similar. Y miren, en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 4, ahí está el 5, el 12, el 13 y el 34. Quise resumirlo para obviar el tiempo, pero en el primero, en el 4, además, déjenme darles un poquito del contexto. Aquí estaban dos reyes. Acab le estaba pidiendo a Josafat apoyo para ir a luchar contra otro rey. Dice, y Josafat dijo, yo voy contigo, pero antes consulta a un profeta, pide consejo. ¿Ok? Es algo muy similar. Es un tiempo de crisis donde se está pidiendo consejo para saber cómo actuar. Además, Josafat dijo al rey de Israel, por favor, encarecidamente, no vayas si antes no has pedido un consejo. Bueno, consulta hoy la palabra del Señor. En el versículo 5, o sea, aquí estaban siendo muy, muy cristianos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ¿A cuántos? 400. Por eso lo pongo en rojo y les preguntó. Ellos respondieron, sube porque Dios le entregará en mano del rey.
Él consultó con los profetas, oigan, ¿debo de ir a luchar contra este rey? Sí, 400 le dijeron que sí. ¿Cuántos? 400. Grabes eso. Este es el contexto en el que nos estamos moviendo. Hay mucha información y hay muchos consejos, aún cristianos, aún espirituales. Vamos a decirlo espirituales, comillas, espirituales. Sube. Resulta que sigue el pasaje explicando que Josafat le dice al rey Acab, le dice, oye, pero falta una persona, ¿por qué ese no lo consideraste? Estoy parafraseando los versículos. Ah, tráelo. Entonces el rey le dice, no, porque él cuando habla siempre me dice cosas en contra. ¿Se acuerdan que en una de las sesiones veíamos que tener fe no es como tener optimismo? La falsa información está a la vuelta de la esquina. Y mis paradigmas y mis deseos personales tamizan la información que llega, la editan y recibo en mi corazón lo que yo deseo oír o me gustaría oír, mas no necesariamente lo que Dios quiere que yo escuche en estos tiempos de cambios. Dice aquí en el 12, el mensaje que el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí la palabra de los profetas unánimes anuncian el bien al rey. Oigan, la palabra de todos es esta. Y ahí va mezclado ahí con cierto sesgo de manipulación. Dice, unánimes, dice, anuncian el bien al rey. Sea pues tu palabra como la de uno de ellos y anuncia el bien. Hace tiempo vi una película, una serie que se llamaba Feeding Room, donde se filtraba toda la información alrededor de todo el mundo. Llegaba la información, se editaba y se aventaba el mensaje que los líderes políticos querían que todos los demás supiéramos. Esto es lo mismo. Observe que esto es lo mismo. Observe que aquí están tratando de influenciar a una persona para que diga lo que la mayoría quiere o lo que la mayoría dijo o que las tendencias sociales están diciendo. Me encanta. Dios no sigue esas estadísticas. Esto me fascina. Dice aquí, di lo que todos dicen, son 400 contra 1, compadre. Tú vas a fallar. O sea, no digas eso. Tremendo. Esto me pareció tremendo. Dice, pero Micaías respondió, vive el Señor, que lo que Dios me diga, eso hablaré. Llegó el rey, la batalla reció aquel día, el rey de Israel fue sostenido en pie en los carros y que creen que murió. Déjenme resumir todo esto en una serie de principios bíblicos. Les invito a que lean en forma de espacio con respecto a este contexto que estamos escudriñando, segunda de los Corintios capítulo 18, segunda de Crónicas capítulo 18, léanlo y van a encontrar una gran riqueza espiritual y un gran sentido de Dios para saber cómo manejar la información en estos tiempos. ¿Cómo respondo yo como cristiano empresario o como cristiano profesional? ¿Cómo respondo al cúmulo de información que estoy teniendo? Responda con mucha prudencia. Déjenme decirles una cosa. Yo tengo el síndrome de la estadística. A veces no es muy bueno porque Dios no sigue los números que la lógica humana sigue, pero quisiera decirles una cosa muy importante. Fíjense en una cosa. En términos de porcentaje de verdad, hay un profeta que dijo la verdad con respecto a Dios, no era lo que la gente quería escuchar, lo hubieran escuchado a él y le hubieran, no vayas a la guerra, no vayas a la guerra porque te va a ir mal, te vas a morir. Si se hubiera escuchado, esa es la verdad de Dios. Hubo 400 que dijeron, sí, sí ve a la guerra. Okay. En términos de porcentaje,
lo que dijeron los 400 profetas fue el 99.7506%. Los 400 profetas. O sea, 99.7506% de la información era mentira. Se lo voy a volver a repetir. En este pasaje, 99.75063 de la información era mentira. Mientras que 0.24937% era verdad. Este es el escenario que estamos viviendo. En la actualidad son las mismas proporciones de mentira y de verdad. ¿Cómo respondes ante eso? ¿Cómo respondes ante esta realidad? ¿Cómo responder a un entorno que nos está diciendo a serie de cosas que no son ciertas? Algunos dan una información con respecto a la medicina, otro a cuestiones financieras, otro cuestiones de salud para ver cómo salgo adelante. O mira, acá nos funcionó esto, acá nos funcionó esto otro. Ese es el entorno en el que nos estamos moviendo, como el que está en Segunda de los Corintios, de Crónicas, perdón. Segundo de Crónicas 18. Es una proporción alta. Por eso, en la actualidad, me encanta cuando dice que el salmista en el Salmo 119, versículo 72, dice que él ama la palabra de Dios más que al oro. Y cuando hacen una comparación del oro, pues el oro, para encontrarse también, y lo busqué en alguna universidad, ¿sabe cuántas toneladas de piedra hay que mover para encontrar 0.03 gramos de oro? 4,000 toneladas de piedra. 4,000 toneladas de información y solamente 0.03 gramos son la verdad de Dios. No se pierda. Examínelo todo y retén lo bueno. Es quitar esas 4,000 toneladas de piedra, toda esa información y solamente buscar la palabra de Dios, porque esa es la que da vida. Concluyo con esta diapositiva, esta información del entorno, y entro en unos principios. Déjenme decirles que un mal diagnóstico, como es el caso de este versículo, un mal diagnóstico y una mala información es más tóxico que la misma epidemia que estamos viviendo. Una mala información, un mal veredicto, un mal diagnóstico manipulado nos puede llevar a problemas más serios que la misma adversidad que estamos enfrentando. Y para muestra, basta lo que le sucedió a este rey. En el versículo 34 dice que él murió a consecuencia de una mala información. Basó sus decisiones en mentiras. No base sus decisiones en mentiras. Esa es la primera respuesta de este encono. No, espérese, Dios no se va a enfadar si usted se quiere esperar. Dios tiene preparados para cada uno de nosotros cosas hermosísimas. Y quiero decirle que ninguno de nosotros va a perder. Por todo lo contrario, vamos a ganar. No es optimismo, es confiar en las promesas de Dios. Siguiendo con esta enseñanza, déjenme decirle, hace un momento le comentaba de los cambios de liderazgo. En este capítulo del libro de los Hechos, que es el capítulo 27, se nos relata cómo Pablo está siendo llevado a compadecer ante el emperador y está siendo llevado a Roma y emprenden un viaje. Y lo llevaba un centurión como líder de todos esos presos que llevaba, entre ellos Pablo. Y es interesante la dinámica de todo esto, cómo se ve, porque también es un contexto que nos ayuda a entender cómo el liderazgo se está cambiando. ¿Ok? En el versículo 3 dice, todo marcha bien. Todo marcha bien. Si ustedes observan en Hechos,
27 dice que el centurión trataba muy amigablemente a Pablo. Todo marchaba bien, todo iba en santa paz. Sin embargo, en el versículo del 3 al 7 se empiezan a ver ya las dificultades. Tienen que navegar en contra del viento. La escritura ahí marca, dice que navegaban en sotavento. Hay barlovento y sotavento. Barlovento es navegar a favor del viento. Sotavento es navegar en contra del viento. Bueno, estas gentes iban navegando en contra del viento. Y una de las cosas interesantes que podemos ver, que navegar en contra del viento hace que el capitán pone a prueba el liderazgo, porque el capitán de la nave tiene que tener grandes habilidades para poder avanzar aún en contra del viento. Está interesante este pasaje y escudriñarlo con respecto a lo que nos sucede. Usted es líder en su empresa. Usted es líder de opinión en el momento en donde usted se mueve y quizás ni siquiera se haya dado cuenta. En estos momentos estamos en contra del viento y es puesto a prueba nuestra habilidad para decidir. Si seguimos escudriñando este pasaje, vamos a entender varias cosas. Fíjense, navegar en contra del viento. Acuérdense que estas naves eran impulsadas por el viento. ¿Y qué sucede cuando el viento viene en contra? Pues tienen que poner en cierto ángulo las velas para poder ir avanzando en zigzag cuando es sotavento, porque no hay otra manera. Pero esto hace que se salgan de la ruta de navegación, de lo ya prescrito, de lo ya programado, de lo ya establecido. Entonces ahí van a toparse con profundidades del mar que no conocían, que es lo que nos está pasando ahorita. Sucede en el versículo del 8 al 11 que hay diferencia de opiniones. Pablo dice, no salgamos. Espérense, las condiciones climáticas no están bien. Pero sucede que ahí mismo el centurión le da más crédito al capitán de la nave y al dueño de la nave que a lo que decía Pablo. ¿Qué podemos ver aquí? Que hay una lucha de liderazgo y una lucha de poder. En medio de las adversidades, lo que nosotros logramos ver también es una lucha de opiniones. No, yo tengo la razón y la sustento técnicamente. No, yo tengo la razón sobre lo que tú dices y lo sustento técnicamente. Evidentemente, en este caso, ¿quién llevaba las de ganar? ¿Quién conocía más el asunto? ¿Quién? Pues claro, el capitán de la nave. Claro, el que tenía la autoridad política que era el centurión. Pablo, por favor, pasa el segundo término. Tú eres prisionero, compadre, no te metas en estos embrollos. Déjanos. Esas son las luchas de poder que se establecieron ahí. Del versículo 13 al 20, crisis llega al máximo. Se les presenta un ciclón, se les presenta algo espantoso, ahora sí, fuera totalmente, se agrava todo y entonces ahora sí hay cambio de liderazgo. Sucumbe la forma en la que le está llevando el capitán. Para esto hicieron hasta trasbordos de barcos. O sea, hicieron cambios estratégicos importantes, pero sin embargo la crisis siguió. Sucede más adelante que lo que podemos ver en todo esto es que Pablo toma el control y hay una cosa muy interesante que a mí me llamó la atención. En medio de la crisis, y aquí viene algo, y ahí entramos ya un tema muy tremendo. En medio de la crisis, Pablo tuvo la visión de Dios. Escúchelo. Pablo no conocía mucho de navegación marítima. Pablo no conocía mucho de naves, pero sí conoció un Dios que lo había dirigido en tiempos difíciles. Y en medio del ciclón, Pablo escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, Pablo, vas a llegar a Roma porque me es necesario que estés allá y testifiques de mí. Con esa visión en su mente y en su corazón, recibió palabra pura. Esa palabra que es poquita, pero que pesa mucho.
En medio de ese marasmo de información que estaban en la crisis, Pablo escuchó esa voz. En medio de todo eso, le dio seguridad y les dijo a todos, hey, ninguno va a morir, ninguno de ustedes. Ese es el liderazgo. Tampoco dijo falsas noticias. No va a pasar nada. Dijo, va a haber pérdidas. ¿Qué fue lo que leímos en Corintios? Va a haber pérdidas, pero todos vamos a llegar. Corintios dice, la salvación está garantizada. No te preocupes. Habrá pérdidas de los materiales que son no aceptados por Dios. Qué lástima. No van a ser aceptados, pero vamos a seguir. Es la misma situación. Pablo dice, va a haber pérdidas, pero vamos a llegar. Había una visión. Esa visión es la que alimenta la fe y la esperanza. Dios me lo dijo. Vamos hacia allá. Pablo lo entendió. Hay cambio de líderes. ¿Dónde está? Por eso hago la pregunta hace un momento. ¿Dónde están esas universidades famosas que pagan $120? O aquí en Monterrey, que pagan una cantidad espantosas de colegiatura. ¿Dónde está ese liderazgo? ¿Dónde estaba el capitán experimentado de la nave? ¿Dónde estaba el centurión? El gran militar de carácter bravío. No, salió un hombre menudo, pero con una visión de Dios que empezó a alimentar a todos de esa visión. Les dijo, no se preocupen, empezó a guiar instrucciones. Una de las cosas que me encantan aquí con Pablo, que es que no perdió el sentido de respeto y de amor hacia los que ahora estaban en su cargo como subordinados. Y siempre los estuvo animando, los estuvo exhortando. Eso es algo bien interesante. Ahí ese mismo capítulo, usted puede observar que Pablo exhortó, coman, se preocupó por su bienestar físico. Esa es la respuesta del líder en medio de estas circunstancias. Una vez que agarra la visión de Dios, preocúpese por su equipo. Pablo se preocupó por ellos, inclusive los soldados quisieron matarlos. Pero el centurión dijo, no lo mates, es el que tiene la visión. Estoy parafraseando, no lo dice la escritura. No lo mates, espérame, no los mates. Y no lo mataron. Y de aquí se desprende una cosa muy interesante y quisiera que lo grabara en su corazón. Quisiera que lo grabara en su corazón. Una cosa muy importante. El líder del mundo es fiel a la rentabilidad y a los objetivos del mundo, como vemos en este caso. ¿Sabes qué? Mátalos. Pero el líder que es de Dios y que tiene la visión de Dios será fiel a lo que Dios le estableció, no a lo que le puso el hombre. Son dos cosas muy distintas. Desde el 33 al 35, vemos que Pablo exhortaba a todos los viajeros que comieran, los cuidaba hasta saciarlos. En momentos de crisis, cuando está la visión de Dios, hay saciedad de pan. Esa es la respuesta del líder. La crisis no se ha quitado. La visión de Dios tiene que llegar. La visión que viene desde lo alto. Para esto, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos ante esta situación? Bueno, una de las cosas que nos han dicho dice, hay que orar. Yo creo fervientemente en la comunicación con Dios, una comunicación eficaz. Y la Escritura nos marca algunas cosas muy interesantes con respecto a esto de la comunicación con Dios. Con respecto a lo que estamos tratando de llevar aquí, Pablo tuvo una comunicación en medio de todo esto muy eficaz con Dios y pudo sacar provecho de esto. Nada más resumiendo lo anterior, las crisis ponen a prueba el liderazgo divino no pierde la visión, se mantiene firme como en el caso de Pablo, y el líder del mundo le es fiel a la rentabilidad, mientras que el líder divino le es fiel a la visión de Dios, y eso te hace permanecer en medio de la crisis. ¿Ok? En el siguiente pasaje vemos que nos han dicho que hay que orar. Pablo tuvo una comunicación muy eficiente con Dios. Era una comunicación bidireccional, como las impresoras de nuestros sistemas de computación. Si la impresora no tiene una comunicación bidireccional con su computadora,
no vas a ver cuándo se le acabó la tinta o el papel o la calidad de la impresión es muy mala. Tiene que haber una comunicación. La impresora manda la orden, oye, impresora, imprímeme esto. Y la impresora le dice, oye, sí, con mucho gusto lo hago. Estoy pensando como humanos en los equipos. Y dice, con mucho gusto lo imprimo, pero no tengo tinta. O sabes que se me acabó el papel. Y entonces en ese momento sabe lo que tiene. La computadora le dice a la persona que está manejando, oye, ponle papel, porque si no, esto no va a quedar. Y entonces se toman las acciones debidas y empiezan. Entonces, es lo mismo que sucede con nosotros en estos casos. Hay un pasaje que me llama la atención con respecto a esto, que creo que fue muy vivido por Pablo y por los grandes líderes que Dios ha establecido a lo largo de la historia. Es una comunicación muy eficaz. Una de las cosas que hacen estos medios de comunicación masivos, como son la multimedia, es que nos permiten tener comunicación, pero es incompleta, porque el 80% de la comunicación entre nosotros, el 80%, según los estudiosos de la comunicación, el 80% es comunicación no verbal, la expresión de nuestro rostro, el movimiento de nuestras manos, lo que hacemos, el tono de voz, etcétera. Todo tiene que ver con eso. Y eso es tremendo. Yo oro a Dios porque esto pueda ser comunicado de una forma muy eficiente. Pero aquí en Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, dice la Escritura, para que seáis sanados. Y aquí viene algo tremendo también, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz la podemos definir, fíjense bien, como la oración eficaz es aquella que toca el corazón de Dios para mover las circunstancias que me rodean de tal manera que se cumpla su propósito y yo lo perciba y me goce. Es la oración que hace que Dios hable. Esa es la oración eficaz. Pablo tuvo una oración eficaz. Señor, estamos aquí en medio. Tú dijiste que yo tengo que ir a testificar allá. Señor, tú me diste este trabajo, este talento es tuyo. Está en tus manos. Tú dirígeme, tú dime cómo. La oración eficaz es aquella que mueve el corazón de Dios. Pero déjeme irme más allá. La oración eficaz es aquella que hace que Dios hable. ¿Qué sucedió? Miren, aquí en Mateo 8:8. Estaba un centurión, respondió el centurión y dijo, el centurión tenía un familiar grave de muerte y fue y le pidió a Jesús que le ayudara y que orara por él. Definitivamente era un hombre de fe, era un hombre que le creía a Dios, no solamente creía en su existencia, sino que le creía a Dios. Y me encanta aquí cómo está el resumen. Dice, respondiendo el centurión, dijo Jesús, bueno, voy a tu casa. Y el centurión dijo, Señor, no soy digno de que bajes a mi casa. ¿Cómo dice aquí? Solamente di la palabra y mi criado sanará, será sano. No era un familiar, era un criado. Mi criado sanará, solamente di la palabra. La oración eficaz es aquella que dice, se acerca el siervo de Dios y le dice a Dios, Dios mío, solo di la palabra. Solo di la palabra. Y esto cambia. Solo di la palabra. Solo habla, Señor. Haga que Dios hable, porque cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, suceden muchas cosas. ¿Qué dijo Pedro cuando estaban en la pesca milagrosa? En tu palabra vamos a echar la red, porque nosotros no hemos podido, pero tu palabra lo dice, habla para que haya gran pesca. ¿Qué dijo este centurión? Habla para que éste sane. ¿Cómo creó Dios al mundo? Y dijo Dios, y fue hecho. La oración eficaz es aquella que mueve el corazón de Dios y hace que Él decrete una asistencia, hace que Él decrete algo. Cuando Daniel oró allá en el capítulo 10, dice que en cuanto oró, Dios mandó, habló, decretó, hizo. Y le dijeron a Daniel, desde que tú oraste, Dios mandó la respuesta, pero hay interferencias, hay luchas en contra. Esa es la oración eficaz.
Parte de la oración es lo que yo tengo que hacer a Dios, pero también parte es cómo interceder unos por otros. Otra parte de la gran respuesta que debemos de tener es cómo interceder unos por otros. Tenemos aquí una parte muy importante. En estos dos versículos entendemos que el que está intercediendo por ti y por mí es el mismo Jesucristo. Intercedió por mí, Isaías 53:12, pero actualmente intercede por mí, Romanos 8:34. ¿Quién intercede por ti y por mí? Jesucristo. Y una de las claves para tener una oración eficaz de intercesión es ser empático. Y ser empático es sentir lo que yo siento. Es decir, si vas a interceder por un enfermo, es como si tú te sintieras enfermo. Si vas a orar por un hermano que su negocio está quebrando, ponte en el lugar de él que el negocio está quebrando. El dolor de su corazón, el dolor de su familia, el dolor de un empleado que no tiene que comer. Oigan, yo escuché una frase tremenda aquí en Monterrey de uno de los muchachos que está trabajando con nosotros. Bueno, es parte del lugar donde llegamos a trabajar. Y dijo, mire, ingeniero, yo tengo dos opciones. O me muero de hambre o me muero por el coronavirus. Yo tengo opciones de morir, no de vivir. Oye, escuchar esa declaración me partió el alma. Me hice para un lado, me fui a mi camioneta a orar. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, porque esto nos está rebasando. Jesucristo es empático contigo y conmigo, porque en Isaías dice que tomó tu lugar, mi lugar. Entonces es empático. Yo agarro la cuenta de Pepe. Yo sé qué hizo y qué dejó de hacer. Yo sé lo que está pasando en su negocio, Señor. Él está intercediendo. Creo que me pasé un poco. ¿Ok? En el siguiente, ¿cómo debo de responder a esto? Miren, y aquí entramos ya a algunos principios. Espero tener el tiempo suficiente para compartirlo. Creo que voy, por los retrasos y todo eso, voy un poquito desplazado. Pero lo siguiente paso que le voy a dar es sumamente cómo debo de responder. Fíjense que uno de los libros de la Escritura que trae muchos consejos con respecto a esto que estamos viviendo es Jeremías. Jeremías vivió tiempos muy difíciles. Y a mí como agrónomo lo que me queda es dar muchas ilustraciones con respecto a las plantas. En Jeremías 17, del 7 al 8, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas serán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Déjeme decirle varias cosas. Una de esas, cómo responder a estas crisis en actitud. En el escenario donde Jeremías nos puso esto, un árbol que crece en el desierto. Yo entiendo para mis hermanos que viven en el sudeste mexicano, Centroamérica y parte de Sudamérica, es muy verde, ahí hasta las piedras germinan y crecen. Pero en lugares aquí como en Monterrey, donde las condiciones climáticas son extremas y donde inclusive las lagartijas no salen porque son extremos los calores, es tremendo, debo de entender bajo ese contexto que dio Jeremías, este consejo dice que el que confía en el Señor es comparable a un árbol que crece en el desierto, que extiende sus raíces hasta dónde, hasta donde están las corrientes de agua. No vaya a pensar, ¿y si el río está como a 20 kilómetros? ¿Hasta dónde va a extender sus raíces? Sus raíces de estos árboles las extiende hacia donde están los mantos freáticos, las corrientes subterráneas. Recordemos que nuestras raíces están en Jesucristo. Una raíz fuerte da un follaje saludable. Una raíz fuerte en la fe en Jesucristo da una actitud, una apariencia saludable. Lo que yo reflejo es lo que hay dentro de mí. Seré como árbol plantado que
hace crecer sus raíces. Dios me planta, el crecimiento lo engendra Dios, lo da Dios. Mi raíz llega hasta donde está ese manto freático que puede estar a 40 o 50 metros de profundidad. En ese sentido, mi raíz es así de profunda. Dice que será como árbol plantado y que siempre ¿cómo estará aquí? Sus raíces crecen. Ahora, una cosa muy interesante que les puedo decir. Lo que tú ves de follaje, imagínate un árbol en el sureste, se desarrollan las ceibas. Las ceibas son árboles muy grandes. Lo que tú ves arriba tiene que tener un sistema radicular abajo que lo mantenga. Aquí lo interesante es que hay muchos árboles que nos pescaron con las raíces muy cortas y algunos otros nos agarraron con las raíces muy largas. Primer consejo, ¿cómo responder? Desarrolle sus raíces en Cristo Jesús. Y eso es todo un tema. Hablaban del ahorro, es parte de las raíces. Pero aquí vamos a entender varias cosas. No temerá. Una de las cosas que suceden ahorita y que nos rodean, aquí en este versículo dice, no temerá cuando venga el calor, no temerá cuando se presente el coronavirus, no temerá. No temerá cuando venga otra pandemia, no temerá cuando haya crisis financieras. Le voy a decir una cosa, en el reino de los cielos no hay coronavirus, tampoco hay crisis financiera. Y usted es el reino de los cielos. Quizás no tenga lo que quiere, va a haber pérdida, pero su salvación y su riqueza espiritual está intacta. Eso se va para la eternidad. No temerá. Ese es el consejo en Jeremías. Nos está diciendo más bien, mira, así es una persona que está establecido realmente en el Evangelio. Así es un negocio que está establecido en el Evangelio. Tremendo. No temerá por las condiciones externas. Eso es algo muy importante. Somos muy influenciados por la y este árbol, fíjense que me fascina y al final voy a dar un ejemplo. En el punto número 3, las circunstancias externas no lo inquietan, no afanan. Ese es otro de los puntos. Aquí veíamos, porque aquí lo dice, en el año de sequía no se inquietará o se afanará. Aquí estoy utilizando la versión Reina Valera 2015, pero no temerá, no se afanará. Son síntomas muy comunes cuando nos llega esa información que nos rodea. Por eso la vi al principio. Pero aquí dice cómo debemos, a que hágale caso a Dios. Porque si usted le hace caso a Dios, entonces las raíces van a ir allá. Y entonces ese es el efecto que estoy teniendo. Entonces dice aquí que no será afectado por lo que está afuera. El afán. ¿Qué es el afán? Una de las cosas que hace, he estado leyendo algunos libros oculares, gentes que saben del comportamiento, y cuando caemos en el afán, fíjense que se bloquea la parte frontal de nuestro cerebro, que es el neocórtex, que es el aquí y el ahora, y es el que nos hace desarrollar cosas nuevas. Es la parte cognitiva, es la parte que agarra un fenómeno o un concepto y lo pone en otro y los mezcla y empieza a innovar. El afán bloquea eso. El que es sembrado con Dios tiene quietud, tranquilos, tranquilos. A ver, vamos a ver. El afán hace que se bloquee esa parte de la creatividad que Dios ha puesto en nuestro ser cuando hay tranquilidad. Y lo más interesante, dice que no deja de dar fruto. Es una planta que en condiciones adversas da fruto. El cristiano, usted y yo, como profesionistas, como empresarios, según este versículo, estamos llamados a dar fruto aún en medio de la adversidad. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Ahorita estamos dando lo general, pero entrando en lo particular hay muchas cosas que podemos hacer. Oigan, ¿saben qué hacen las plantas? Déjeme decirle una cosa. Son tantas cosas que quisiera decir, pero mire, se han encontrado semillas en ciertas tumbas alrededor del mundo, pero hay una de trigo que se encontró. El cultivo del trigo es muy viejo. Eh, eh, en las pirámides egipcias de 5.000 años de edad.
se les pone agua y germina. Es un trigo ancestral. Su semilla, sus espigas es distinta, tiene ciertos comportamientos difíciles de entender, pero finalmente germina. ¿Qué hace esta semilla para subsistir? Baja su metabolismo. ¿Qué hacen los árboles del desierto? Transpiran poco, absorben mucho. ¿Le deja algo esto? Hacen un uso muy eficiente del agua. En términos agronómicos se le conoce como uso consultivo. De cada mililitro de agua que agarra, lo utiliza exclusivamente para desarrollar hojas, raíces. No hace un mal uso de esos recursos. Eso es lo que hace una planta cuando es desarrollada bajo condiciones muy adversas. Y usted y yo estamos llamados a hacer eso. Hoy es tiempo de retener, de usar en forma muy eficiente esto. Podría pasar toda la charla con este versículo, pero creo que hay otros que Dios quiere que veamos. En Jeremías 32, haciendo negocios en tiempos difíciles. Oigan, ahorita es difícil hacer negocios. Estuve leyendo que la SEAT en España, su línea de ensamblaje la cambió para respiradores y empezaron a hacer respiradores porque las personas que están afectadas por este virus necesitan más ayuda en la respiración. Ford en Estados Unidos también cambió una línea de ensamblaje para hacer respiradores. Esos son cambios favorables, hermosísimos. Pero un amigo que es parasitólogo y que vive en Italia hace poco me mandó un reporte y me dice en las autopsias que se hicieron de varios cadáveres, en todas salió que tenían trombosis cerebral. Entonces, la información cambia a cada momento. La única información que no cambia es la de Dios. Y me decía Brusoni, me decía, bueno, ahora entonces les están dando un tratamiento para trombosis cerebral porque es uno de los efectos que realmente mata a las personas. Entonces, ¿dónde están esos respiradores? No lo sé, pero bueno, están tratando de hacer negocios en estas épocas difíciles. Pero la información cambia, que es lo que estamos tratando de platicar ahorita con ustedes. Y en este pasaje de Jeremías 32 me encanta porque cuando leí Jeremías, este capítulo, que es todo un capítulo, me saltó y me dejó de ver algunas cosas muy interesantes. Y también lo voy a resumir para obviar el tiempo. Nosotros leería el pasaje completo, pero observe cómo la escritura nos está guiando en medio de esta crisis. Aquí lo importante es lo que tiene que decirnos Dios. Más que lo que nosotros, se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero lo que se le ocurra a Dios, mi amado hermano, eso trasciende lo eterno. Quiero tus ideas, quiero tu innovación, quiero tu instrucción, pero sobre todo quiero tu visión en todo esto. Y entonces Dios va a dibujar una sonrisa en sus labios que no se va a quitar. Observe esto. Jeremías 32. Déjeme darle el contexto. Estaba a punto de ser invadido. Israel, él estaba en Jerusalén, estaba asediada Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor. Y Jeremías estaba en la cárcel, en el versículo 2, y el ejército de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, ¿sí? La actitud del rey, de la autoridad política, era muy mala con Jeremías, y Jeremías estaba en la cárcel, según este versículo 2. Entonces, ese es el contexto. Una ciudad siendo invadida y con Jeremías en la cárcel. En el versículo 7, Jeremías recibe instrucción divina de comprar una casa. A ver, yo me arrancaba los pelos cuando escuché esto. A ver, una de las cosas para entender la escritura es métete al pasaje y actúalo, vívelo ahí. Y dije yo en el lugar de Jeremías, a ver, Señor, estamos a punto de ser invadidos. Estamos a punto de ser invadidos. Un montón de profetas dijeron que nos iba a ir bien. No nos ha ido bien. Ahora tú me dices que nos va a ir bien. Observe, póngase en el lugar de Jeremías. Ya nos dan el pasaje digerido, pero ¿cómo actuar en estos momentos? Déjenmelo ponerlo en términos actuales. Jeremías, dedícate a las bienes y raíces en tiempos de crisis. Pero mi respuesta inmediata, nos van a invadir, seguro me van a quitar el terreno. El rey que viene, para él soy una nada. Va a decir, ya compraste el terreno, mucho gusto, me lo da, póngale ahí, es mío. Esos son los riesgos que pudo haber corrido Jeremías. Cómpralo. En el versículo 8,
O sea, esa es lo que dice. Pero observe, en el versículo 8, Jeremías se asegura que sea la visión de Dios. En la actualidad hay mucho optimismo, como ahorita lo dijimos, hay mucha información y esa información nos hace tomar decisiones que son impulsos del corazón, son buenos deseos, pero no vienen de parte de Dios. Jeremías esperó. Jeremías pudo haber pensado, ¿sabes qué? Esto se me vino a mí, esto es de mi mente, esto es de mi corazón, esto quizás a mí se me está ocurriendo y no quiero caer en sorpresas. Jeremías está en la cárcel. Sin embargo, aquí recibe esa instrucción, pero dice que cuando vino su primo a ofrecerle el negocio, dijo, entonces conocí que era palabra de Dios. Dios le da una visión, espere que se reconfirme a través de las circunstancias. ¿Cómo reaccionar? Lea las circunstancias, lea los tiempos de Dios, léalos. Señor, ¿qué quiere decir esto? Señor, ¿qué quiere decir esto otro? Dime, Señor. Versículos del 9 al 14. Jeremías lo hace todo legal. En tiempos actuales hay muchos negocios fraudulentos. Oigan, aquí en Monterrey, ahora todos son parasitólogos, ¿eh? Quieren decirle, a río revuelto, aquí en Monterrey hay un dicho, y lo he escuchado en muchos lados, a río revuelto ganancia del pescador. Ese es tiempo de oportunidades, tiempo de, pero sí, de oportunidades, pero no de falsedades. Oye, le digo, ¿tu compañía no es de limpieza? Sí. ¿Sabes lo que es desinfectar un local? No, pero tú me vas a decir. No, señor, tiene que tener un registro, tiene que tener un producto registrado, tiene que tener esto, tiene que tener, espérate, no, deja que otras gentes lo hagan. No, 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 es una oportunidad de negocio. Jeremías no se aprovechó de las circunstancias. Vino el primo desesperado a queriéndole vender eso. Yo sé que estamos en tiempo, Edgar, pero vamos, pero tú me dices, por favor, tú mandas. Entonces, Jeremías siguió con esto y lo hizo todo legal, hubo testigos, pagó lo que era, no sacó ventaja del primo, de la desesperación. Yo creo que el primo lo quería vender para irse. Pues ahí viene el rey de Nabucodonosor, me va a quitar la tierra. Antes de que la pierda, la vendo y me voy. ¿Qué hicieron muchos accionistas en la actualidad? Oye, se está cayendo eso, está cayendo, véndelo, 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 véndelo. Y ahorita las acciones que valían 20, ahora valen 10 o 5, 3. Pero cuando yo la vendí en 17. Qué padre, yo gané dinero. No, eso Jeremías no lo hizo. No reaccionemos en forma indecente y ventajosa. Así es como debemos de responder a las circunstancias. Jeremías no lo hizo. Bueno, resulta que hizo el trato, lo certificaron en la actualidad con un notario, lo guardaron en el archivo del registro de la propiedad privada, en un bote. Es el equivalente a todo esto. Escucha, no es nada nuevo. Jeremías lo hizo, y resulta que lo puso ahí. Y me encanta el versículo 27 que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Cuando Jeremías dice, ¿para qué me hacías comprarla? Una de las cosas interesantes que también les puedo decir es que aún en tiempos difíciles seguirá habiendo forma de desarrollar tu talento y tu negocio. Escribe esto en tu corazón. Mientras que haya gente, hay negocio. Mientras que haya personas, va a haber personas que necesitan de lo que tú hagas y tú vas a necesitar de lo que ellos hagan. A veces la moneda es dinero, a veces es mercancía, es el trueque, pero siempre habrá negocio, siempre. Cuando Dios interviene, todo es posible, todo es posible. Y finalmente en el versículo 40 dice que Él va a escribir su ley en nuestros corazones. Después de esto, no vamos a ser los mismos. Al decir que va a escribir su ley en nuestros corazones, quiere decir que el carácter de Cristo será escrito en nuestra personalidad. No vamos a ser gente religiosa, vamos a decir, yo lo viví, yo estuve ahí, yo lo experimenté. ¿Ok? ¿Cómo responder? Bueno, pues aquí hablamos acerca de cómo es el trato. Hablé acerca de Pablo, cómo lo hizo con su gente. Tuvo un trato muy justo. Aquí, en esta parte de aquí, vemos la relación laboral. Me encanta aquí porque en Mateo 20, del 1 al 16, dice, porque el reino de los cielos es semejante a... Y en el inciso A les pongo, así, cuando yo leo esto en la escritura, y dijo, el reino de los cielos es semejante a... Quiero entender que Dios me dice, así es como yo pienso con respecto a este tema.
Y siendo particularmente en esto, Dios me dice, así es como yo trataría a un empleado en mi negocio. Observo, y aquí están los lineamientos. Y trato de resumir esto por cuestiones de tiempo. Bueno, en primer lugar, era dueño o empresario, o sea, eso nos incluye a ti y a mí. Era dueño, empresario o profesionista del tema. Salió temprano, era una persona que salía muy temprano a trabajar, era una persona que estaba involucrada en su trabajo. Algunos dicen que una vez que tengas un negocio, en México existe ese refrán muy fuerte que dice, negocio que no da para levantarse a las 10 de la mañana y cerrar a las 2 de la tarde, no es negocio. Eso es una mentira, ¿eh? Eso es una mentira. Oiga, si eso lo supieran los bichos, yo estaría padrísimamente feliz. Pero hay bichos que nomás salen a las 5 de la mañana, por lo tanto yo tengo que hacer aplicaciones, estar ahí a las 4:30, 5 para ver la intensidad y medir la dosificación. Pero pues ese bicho no sabe ese es el problema. Pero bueno, no, sale temprano. Hizo un convenio en el versículo 2, dice, habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Hizo un convenio. Estos fueron contratados por día. Pero también salió desde al amanecer, quizás a las 6, 5, 6 de la mañana, salió a las 9, salió a las 3 y salió a las 5. Oye, qué persona tan ocupada. Así es como Dios trata, así es como Dios se mueve. Pero el criterio de selección del personal no fue en base a la rentabilidad. ¿Se acuerdan lo que le decía al principio? El líder del mundo va sobre la rentabilidad. El líder que es de Dios va por la visión de Dios. Si aquí fuera un líder del mundo, dijera, con los que contraté en la mañana es suficiente. Pero como es un líder de Dios, dice, no. Dice, estaban desocupados y nadie los había contratado. El aspecto humano es en el que Dios se fija. Este dueño de esta empresa se fijó en que todos comamos. La pregunta reiterada ahorita con los muchachos es, jóvenes, a ver, ¿cómo andamos para la semana que entra? No, miren, yo no traigo para esto. Yo no traigo. Ok, tenemos este trabajo, nos vamos a dividir así la lana, pero todos vamos a sobrevivir. Todos vamos a salir adelante. Oye, pero no, metemos refuerzos. ¿No? ¿Qué implica meter refuerzos? Contratar a las 9, a las 3 o a las 5. Pero fíjense cómo hizo con estos segundos que contrató. Dice, el trato fue distinto. A los que contrató después de temprano, les dijo, les pagaré lo que es justo. No les dijo, les voy a pagar un denario. En pocas palabras, les voy a pagar lo que tú necesites para subsistir. Te voy a pagar en equilibrio a lo que tú hayas producido. Te voy a pagar lo que es justo, lo que viene de parte de Dios. Si bien es cierto que hay regulaciones legales que tenemos que respetar con el trato de ellos, cúmplalas, pero por encima de ellos, cumpla lo que Dios quiere para ellos. No, tú no eres del equipo, no, tú no eres, no, sí estás, vente, vamos a trabajar, aquí estamos todos. Así es como responde un empresario cristiano, así es como responde un profesionista en tiempos de crisis. Todos estamos en el mismo barco. ¿Y qué sucedió al llegar la noche? Bueno, pues todos recibieron lo que era el pago, se evalúa, llega el jefe y dice, págales en lo que hemos convenido y en lo que es justo. Si usted estableció un convenio con sus trabajadores, pague en lo que usted quedó. No se excuse en las circunstancias, no se excuse en otras cosas, y cuando le llegue el bonche de dinero no diga, esto es mío. No, pague en lo que convinió y en lo que es justo y en lo que se estableció. Respete las leyes, pero sobre todo respete lo que Dios le dice, porque eso está por encima de todo. No pierda la visión de Dios. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Algunos murmuraban. No conozco un empleado, pero aún en tiempos de crisis, me estaba diciendo ayer un chavo que puso un negocio nuevo de repartir, de llevar despensas, me estaba diciendo, oye, ¿no ven cómo está la crisis y no vienen? 2 choferes le faltaron. Porque se sienten mal pagados. No conozco todavía algún empleado que diga, no me aumenten el sueldo, yo con esto es suficiente. No lo conozco. Fui empleado y ahora tengo un negocio. Ahora los tengo como socios. Ellos no son empleados propiamente. Todos saben lo que se cotiza, todos saben lo que cuesta su mano de obra. Ahora, cada quien paga su seguro social, cada quien paga sus impuestos, todos nos convertimos en un equipo de trabajo y eso nos dio otras cosas. Entonces, la murmuración siempre va a existir. Por mejor que los trates, por mejor que pagues, por mejor que hagas, siempre va a haber murmuración.
Y la respuesta es que no des tú ventanas para que ellos, o excusas para que ellos se agraden. Amigo, no convení contigo esto. Yo lo respeté, tú respétalo. Eso también es de Dios. Pero al último, en el versículo 15, cuando está platicando con ellos, habla de la envidia. Se genera la envidia así. Esta crisis va a sacar lo mejor y lo peor del ser humano. Va a sacar las envidias y las murmuraciones. Ya estaban ahí, ¿eh? No las inventó la crisis. Así nacimos, en pecado fui concebido, dice la Escritura. Solamente esta crisis lo que hace es, va a salir a flote y las va a poner adelante. Oigan, milagrosamente, este slide nos resume muchas cosas. Dice, el medio propicio, el medio para la creatividad es el caos y la vacuidad o el vacío. Y para muestra basta lo que dice Génesis 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz de la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oigan, me encanta. No es, ya, se los prometo que no hay otra diapositiva, pero si a alguien se le ocurre cosas maravillosas, se llama Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver más con la creatividad que con otras cosas. Lea Éxodo y se va a dar cuenta que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con tu trabajo, con tu talento. Cuando todo está desordenado, ¿qué es lo que ahorita sucede? Todo está desordenado, todo está, vas a los bancos, están vacíos, vas a las empresas, hay mucha gente vacía, ¿ok? Ahorita hay caos, todos los elementos están separados, ¿sí? Ahorita es cuando empezamos a recombinar todos esos elementos para crear cosas nuevas que el Espíritu Santo va a inspirar en tu mente. Estamos en el medio propicio de la creatividad. Y si no, observe Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Pero deje que el Espíritu de Dios se pasee. Déjelo que se pasee y que le dé esas ideas. Una comunicación bidireccional, una comunicación efectiva, tamizando bien la información, tomando decisiones que vienen del reino y no de mi corazón o no de la influencia externa, siendo muy eficientes en el uso de los recursos. Mantenga la visión de Dios en medio de todo esto. No pierda lo que Dios quiere. Que usted y yo nos movamos en ello. Qué privilegio es compartir con ustedes. Espero que esto les haya servido a todos. Mi hermanito Edgar, tu palabra. Muchísimas gracias. La verdad es de que una exposición muy vasta, muy rica. Y bueno, pues estamos básicamente en este momento iniciando el tiempo de preguntas y arrancamos. Tenemos el tiempo encima y bueno, aquí el doctor José Luis Pazmiño, me parece que del Ecuador, básicamente nos está recetando una buena cantidad de preguntas. Arrancamos directamente con ella. Dice, número 1, ¿qué áreas fundamentales deberían componer ese sistema de raíces y cómo lo desarrollamos a cada una, dice, para que todo sea desde la perspectiva del padre? ¿Cómo desarrollar ese sistema de raíces? Fíjate que las raíces se alimentan fertilizando. Los nutrientes de las plantas son esenciales para ello. Una raíz saludable es una raíz que va a dar un follaje saludable. ¿Y cómo se alimentan? Fertilizando. ¿Y cómo se alimenta la fe? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Una de las formas de cimentar bien todo esto, que es lo que estamos tratando de hacer aquí en este momento, es dar los principios bíblicos que justamente fortalezcan la toma de decisiones y que fortalezcan tus raíces en el Evangelio y que te hagan firmes en ello. Una de las cosas importantes es que cada cosa que tú vayas a hacer profunda en tu corazón, la decidas en base a la Escritura. Cómo se ejerce y cómo se desarrolla la raíz, cómo haces que se vaya hasta esos mantos freáticos que están muy abajo. Es solamente con la Escritura. No hay otra forma. Alimentarlos. Y hace un momento lo decíamos. Si las decisiones las basas en base a una información errónea, las raíces van a ser débiles. Si esas raíces se fortalecen en base a la verdad de Dios, las raíces van a ser muy saludables y muy fuertes. No sé si me expliqué.
Sí, sí, totalmente. Es muy importante que veamos nosotros cuál es el nutriente que se va a estar agregando, dice el doctor José Luis Pazmiño. El fruto que estamos obligados a dar por ser parte del reino de Dios no siempre se debe de medir en términos económicos. Correcto, correcto, muy correcto. Yo creo que el fruto es en todos los sentidos, amado hermano. El fruto al que estamos llamados a nosotros dar es integral, pero principalmente es el fruto que trasciende lo eterno. Es un momento muy importante. Por ejemplo, este muchacho que les dije que me dobló el corazón, no es cristiano, no está en el equipo de nosotros, él está en el equipo de otras gentes, pero después lo recomendé y le dije, ven para acá. Dije, ¿tú conoces de Jesús? No, dice, yo soy así, así. No, he huido, pero no. En este momento, ese momento se presentó, le dije, ¿sabes que Jesucristo te puede dar una actitud con la cual puedes vencer todo esto si tan solo crees que Él murió por ti en la cruz y resucitó por ti? Ese no es un fruto económico, pero me lo permitió esta circunstancia. Ahorita, bien dices, mi amado hermano, ahorita toda la gente está sensible. La esposa de Sí. este banquero me dijo, oiga, me dice, oiga, ingeniero, ¿y usted cómo? Me imagino que su fe le ayuda mucho a sortear todo esto. Digo, definitivo. ¿Y cómo es esto? A ver, explíquemelo. Y se lo empecé a explicar. Entonces, el fruto que podemos traer no solamente es económico, es el fruto que trasciende lo eterno. Esas almas no van a ser las mismas de aquí en adelante. Aquí hace una pregunta muy a tono a esto que estamos viendo, pero que va a que aterriza en lo muy pragmático. ¿Cómo hacemos para retener lo más posible esos pocos recursos y tenerlos disponibles en los próximos meses? Estamos hablando de aquí al corto plazo. Fíjate que una de las cosas que te digo, por ejemplo, el árbol a veces pareciera que está muerto. A ver si respondo esa pregunta de forma adecuada y edificante. Hace un momento les dije de la semilla que duró ¿cuánto? 5,000 o 4,000 años, 5,000 años, un montón de años. En las pirámides de Egipto, una de las pirámides, una de las tumbas de Egipto estaba, ya ven que ellos los enterraban con ofrendas. Todo aparentaba que estaba muerto. Una de las gentes aquí, por ejemplo, habló con sus empleados y les dijo, yo tengo para darles solamente, y miren, les voy a enseñar las cuentas y ser transparente es muy importante, mira, tengo para darles 2 meses el 15% del salario. ¡Wow! 15%. Pero les prometo que regresando le vamos a echar ganas. Aquí estoy, no me voy a ir. ¿Qué hizo Pablo en la barca? ¿No, no echó parte de los alimentos por la borda? ¿No echó parte del sustento? ¿No echó algo clave lo tiró por ahí? Sin Claro, embargo, inclusive ok, los instrumentos de navegación los tiró. ok. Eso es bajar al máximo el metabolismo de una planta de algo. Bájalo al máximo. Bájalo al máximo. Hay empresas grandes, por ejemplo, en otras empresas que dicen, te voy a disminuir el 10% de tu sueldo, pero te lo voy a pagar en diciembre. O sea, ya te di 2 ejemplos extremos. Uno, dijo, tengo para darte el 10, 15% del sueldo de aquí a allá, pero voy a pagar tus prestaciones sociales, tu seguro, tu Infonavit, etc. Lo voy a pagar, voy a cumplir con las leyes. Es para lo que tengo. Voy a poner un caso extremo. ¿Qué sucede si no tengo? Jóvenes entramos en diapausa, en hipoxia. ¿Saben lo que es hipoxia en los insectos? Vivir o entrar. Bajan su metabolismo de tal manera que ni siquiera respiran. Como la naturaleza nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Señores, se bajan las cortinas hasta que esto, pero ¿de aquí qué tenemos? Pues para comprar frijoles y un pan, y para eso nos alcanza. Pero el negocio va a resurgir. Ese es bajar el metabolismo al máximo. Sí. Y alguien me decía, oye, pero entonces es un negocio que quebró. Y yo respondo de esta manera. Y dice, mira cómo están muriendo. Y eso es lo que sucede. Por eso les digo, esa es la información que está allá afuera. Dije, sí, nada más que mi padre que vive en los cielos dice que él tiene el poder de volver a poner tendones y músculos en los huesos secos.
Yo creo que si tu profesión, si tu negocio, si tu visión está en el reino, después de esto, Dios le va a volver a poner hueso, a esos huesos secos, le va a poner tendones y le va a poner músculos. Baja el metabolismo al máximo a tal grado que parezca que está muerto. Puse ejemplo, es muy duro, ¿verdad que sí? Baja el Sí, metabolismo, sí, bájalo. sin duda. Déjenme decirles una cosa, como familia, nosotros mordimos el polvo, así le digo yo. Yo salí de la empresa en Bayer y puse el negocio y tomé una decisión que no fue la adecuada de incorporarme con un familiar a un negocio y las cosas no salieron bien. Entonces, quedamos con 400 pesos en la bolsa, algo así como $20 hoy, para pagar colegiatura, luz, agua. Entonces, eso es estar en diapausa y en hipoxia. No había dinero. Y bajamos todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es bajar todo? Se cortó el sistema de televisión de pagas, se cortó esto, se cortó aquello, se cortó lo otro, se vendió un carro. Nos quedamos con la ropa que traíamos, no estoy exagerando, ¿verdad? Pero nos quedamos con lo mínimo. Con Hoy, lo ese mínimo. sí. O sea, sí lo vivimos, sí lo vivimos. Bajamos al máximo todo y comenzamos a trabajar. Dios es experto en hacer que las cosas vuelvan a funcionar de otra manera. Definitivamente no soy el mismo. ¿Qué aprendí a través de eso? Bueno, hay que tener un ahorro. Un colchón. Hay que tener un ahorro. Las vírgenes, eran 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes y 5 imprudentes. ¿Estamos? 5 y 5. Las 5 que fueron prudentes tenían aceite para enfrentar y esperar toda la adversidad. Las otras se lo gastaron. Baja el metabolismo al máximo. No sé si me expliqué. Una de las cosas interesantes en lo que ahí estamos, mi hermanito Edgar. Sí, sí, aquí estamos. Ok. Es eso. Ese es el consejo. Yo no sé si hay alguna otra pregunta y si la contesté bien y en forma edificante, Sí, más sí, que sí, todo. no. Definitivo. Aquí hay varias más. Quisiera que nos fuéramos un poco más rápido para lograr avanzar lo más posible antes de cerrar la sesión. Dice, y sigo con Sí. las del doctor José Luis Pazmiño, dice, ¿cuál es la mejor forma de leer los tiempos de Dios? Fíjate que Jesucristo, algo que a mí me hizo llorar hace poquito, fue que Jesucristo se paró, mi amado hermano, se paró en frente de Jerusalén y logró ver muchas cosas que la gente normalmente no veía. Leer los tiempos de Dios se requiere de tener una sensibilidad espiritual muy especial y entender que los acontecimientos políticos, los acontecimientos climáticos, sociales, financieros y económicos los conjuntan y tienen que ver con un propósito divino. Jerusalén no logró discernir los tiempos de Dios y dice Jesús, por eso vas a sufrir. ¿Cómo verlos en términos prácticos? Observe lo que dicen y cómo sucede y cotéjelo con la escritura. Siempre cotéjalo con la escritura, siempre. Es lo que te decía hace un momento. La gente me decía, oye, sí, nada más que este negocio, mira, y ya lo embargaron, y ya lo hicieron, y ya le quitaron. Esa es la información. Sí, nada más que déjame cotejarlo con la escritura. A ver, estamos en tiempos de innovación, en tiempos de cambios. Entonces, ¿cómo discernir? Por ejemplo, otro que supo los tiempos de Dios y discernir la realidad espiritual fue Eliseo. El siervo de él no lograba ver lo que lo sucedía, pero Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea lo que yo sí veo. Discernir los tiempos de Dios es tener una sensibilidad espiritual muy especial. ¿En qué tiempos estamos ahorita? Ahorita estamos en unos tiempos especiales en los que tenemos que extender el reino en forma por demás pronta y efectiva para que Jesucristo ya venga por segunda vez. Estamos viviendo tiempos de Dios muy especiales para predicar el Evangelio. ¿Cómo discernirlos? Logra ver qué dicen todos esos actores y cotéjalos con la escritura.
Métete a la Escritura. No tomes decisión si no estás convencido de lo que la Escritura te está diciendo después de consultarlo con varias gente. Evidentemente que te ama y que es sobria en la interpretación de la Escritura. ¿Ok? Sí, excelentísimo. Y bueno, quiero brincar a otro participante. Dejé ahí en el tintero un par de preguntas del doctor José Luis. Agradezco la copiosa participación y reitero que este chat, con esas y todas las preguntas que hagan, además de los correos y los nombres para la asistencia, todo queda salvado de tal manera que vamos a tener la oportunidad de darle seguimiento. Dice Emilio, conferencia magistral. Alfonso dice, muchas gracias, ingeniero. Excelente desayuno para el día de hoy. Ingeniero Cárdenas, Beto, que además también es agrónomo, dice, muchas gracias, felicidades. Y bien, brincamos aquí a esta pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo obtener este liderazgo cuando la corriente de manipulación a través de los medios de comunicación es tan fuerte? ¿Cómo ir, digamos, en sotavento? Fíjate que una de las cosas que leí es que el liderazgo ahorita, y lo dije, lo comenté al principio, cuando la nave va en sotavento, la maniobrabilidad de la nave se pierde mucho. Entonces entra mucho la habilidad de las personas. Mire, convertirnos en personas de influencia positiva, que es, creo, lo que están diciendo, es que cuando usted hable solamente lo que Dios quiere. Y que su testimonio sea el producto de la raíz profunda en el Evangelio. No hay nada más efectivo en una influencia externa que lo que tú estás viviendo, que lo que tú estás saliendo. Es decir, por ejemplo, llego en la mañana, estuvimos poniendo unos sistemas de drenes justamente ahí en ese lugar. Y llegaba, y ya estaba toda la crisis esta, todo lo que daba. Y llegaba y decía, ánimo, gente bonita, ánimo, gente, ánimo, las cosas van a salir bien. Y todos diciendo, este está loco, este trae algo verde en sus venas. Entonces no puede decir que venga a decirme estas cosas así. Pero una de las cosas que hizo Pablo es que él siempre mantuvo su mirada. Si te das cuenta, hubo una lucha de poder ahí. Y Pablo dejó que sucedieran las cosas, vinieron sucediendo. ¿Sí te dan cuenta? Pablo no entró a la rebatinga y el debate ni con el centurión, ni con el dueño de la nave, ni con los dos pilotos que tuvo. Tuvo uno y luego hubo un transbordo, una nave alejandrina. Tuvo un transbordo. Nunca tuvo una discusión de liderazgo. Dejó que las circunstancias los guiaran para confirmar qué es lo que tenía que hablar. Y cuando ya lo tuvo que decir, él dijo lo que Dios le había hablado, con convicción, y esperó que las circunstancias lo confirmaran. Y ante eso, no hay forma de rebatir. ¿De acuerdo? Nunca pelee por establecer su liderazgo. Deje que Dios lo establezca. Ese es algo bien importante. A veces queremos que nos escuchen y que no, no luche por establecer su liderazgo. Deje que Dios lo establezca. Vea cómo lo hizo Pablo, ve cómo lo hizo Jeremías. Desde la cárcel Jeremías, ¿a quién se le ocurre ir y comprarle y ofrecer un negocio a una persona que está en la cárcel? Está en la cárcel, le van a quitar todo lo que trae. Sin embargo, ¿sí me expliqué? Nunca luche por establecer su liderazgo. Deje que Dios lo ponga. Observe cómo lo hizo Pablo. Ese es un ejemplo maravilloso lo que pasa ahí en ese barco, porque obviamente Pablo no solamente no era líder, no, él era un reo, pero el liderazgo por influencia se llega a sobreponer al liderazgo por posición cuando las circunstancias apremian. Es el momento en el que Dios levanta líderes. Amén. Amén. Aquí hay una pregunta bien interesante. Gerardo García dice, entonces, ¿nuestra creatividad se activa ante un caos, ante una crisis? Sí, es el medio propicio para ello. Es una forma muy importante. Fíjese que les voy a decir que en el tiempo que trabajé como investigador,
hay un protocolo, ustedes saben, y todo eso, y luego de repente entramos en luchas muy fuertes, pero sí, sí, cuando las crisis normalmente forzan la parte frontal de nuestro cerebro, que se llama neocórtex, los forzan a interconectar conceptos que antes no tenían ninguna relación, a ver si lo logra, no tenían relación y en ese momento es cuando entran. Se inactiva por un momento la parte posterior de nuestro cerebro, que es la parte, dicen la amígdala, el cerebro descendente, y se pone nada más de frente. Y eso nada más sucede de esa manera. Porque cuando todas las cosas están en calma, lo que la gente conoce como la zona de confort, hace que operemos a través de una serie de actos ya instintivos hasta cierto punto. Es el neocórtex el que funciona. Me levanto a las 7, salgo a las 3, tengo el estudio bíblico a las 7. Salgo a las 7, viene el aguinaldo, viene esto, voy a pagar los recibos. Eso es rutina. Pero de repente le dicen, oiga, ¿sabe qué? Vamos a tener que recortar personal. Santo Padre Celestial, ¿y ahora qué hago? Se inactiva la amígdala y entra el cerebro. Entra la parte posterior del cerebro, que es el neocórtex, se bloquea la parte de lo costumbrismo, de lo habituable, y entonces empiezas a inconectar. Yo había aprendido a hacer barbacoa hace 2 años, pero ¿dónde quedó la olla? Y empieza. Y a ver, pero no, la barbacoa no me va a rendir porque me tengo que levantar a las 4 de la mañana y lo tengo que poner antes, pero ¿qué es hacer más? Hacer redactar libros. Oye, no sabía que yo también redactaba. No, pero también soy cocinero. Oye, pero soy esto. Eso no hubiera salido si no viene la crisis. Claro, claro. Por eso me encanta Génesis 1, 1 y 2. En el caos y la vacuidad hay opciones. Los elementos están desconectados. Sí, pero dije que el Espíritu de Dios se pase. A mí me encanta. El Espíritu de Dios, perdón que me extienda tanto, pero el Espíritu Santo muchas veces tiene la llenura del Espíritu Santo y tuvo una visión. Sí, está padre, está bien. Te lo valgo. Pero en Éxodo 32, en el Éxodo 34, 35, por ahí dice que Dios llenó de su Espíritu Santo a ciertos varones para trabajar y para crear diseños. En una ocasión, aquí cuando Edgar me hizo el grandísimo favor de invitarme a, no sé qué, fue algo en el hotel de aquí de Holiday Inn, compartí algo de esto. De la inspiración, ya. Y dice que el Espíritu de Dios tuvo llenura sobre ellos para innovar, para trabajar en las vestiduras, en el inmobiliario del tabernáculo. Oiga, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para trabajar y para innovar. Pero ¿existía el tabernáculo? No. ¿Qué había? Vacío. ¿Tenían una constructora? No, vacío. ¿Sabes que tenían máquinas para costurar? No, vacío. ¿Tenían materiales? No. Y se les ocurrió algo maravilloso. Sí. El caos hace que se desconecte. No sé si le expliqué todo ese proceso de desconexión cerebral, todas esas cosas. Mire, créanme los que las tuve que leer porque yo en un tiempo cuando estaba trabajando en investigación y desarrollo, yo me sentía bicho raro. Yo decía, yo no soy una persona así, no. O sea, casi estoy verde y esto está mal, esto es todo, ¿no? Debo de regresar a ser una persona, un ser humano normal. Pero sucede eso, que se rompe la parte de nuestro cerebro y entendí muchas cosas. ¿Ok, mis hermanos? Excelente, mi querido Pepe. Bueno, pues estamos llegando al final. Avisos importantes. Número 1, esta conferencia y todas las anteriores la van a encontrar en el siguiente sitio. Lo voy a poner aquí en el chat para todos. Es macu.edu/TSIS/seminars. Lo pueden copiar y lo pueden pegar en su navegador. Es el sitio, es la página que hemos utilizado para registrarnos. La conocemos, hemos pasado la mayoría, si no es que todos por ahí. Bueno, ahí, si ustedes entran a partir de este momento, van a encontrar las 4 conferencias anteriores y esta en unos cuantos días va a estar también subida. Pero atención con esto, no solamente está la conferencia, sino que también está la presentación. Es decir,
el PowerPoint, las imágenes, las diapositivas, los slides o como le digan en tu país, todo tal cual, lo que se proyectó aquí en la pantalla, tú lo vas a tener ahí, es absolutamente gratuito. Les quiero compartir también que hemos estado, como bien saben la mayoría, transmitiendo vía Facebook. De hecho, en este momento seguimos transmitiendo. La página en la que hemos transmitido la sesión 4 y esta que es la sesión 5 es esta página, es la página de Facebook del programa Visión 2020. Tengo el privilegio de conducir este programa junto con el doctor Enrique Cepeda desde hace ya una buena cantidad de años. Tenemos al momento ya casi 1,500 y algo de fracción de programas. Actualmente los programas son de 15 minutos. Aprovecho para decirles, pasen a la página, regístrense, escuchen los programas, pero también quisiera ir más allá. Quizá hay personas aquí que están relacionadas con la radio en su país o con la radio en internet, con la radio análoga o con la radio digital. Si es el caso y te interesaría llevar el programa de Visión 2020 a tu país, a tu comunidad, ponte en contacto con nosotros a través ya sea del correo o a través de la página de Facebook del programa Visión 2020. Será un honor para nosotros el poderte hacer llegar todos los programas para que estos se puedan transmitir. Actualmente nosotros estamos en radiodifusoras normales, es decir, las análogas, las que conocemos de toda la vida, en Canadá, en los Estados Unidos, en México, en España. Y entonces, bueno, es una maravilla el que podamos considerarlo y ponerlo a la disposición de la comunidad hispana en todo el mundo. Les paso también la página del CBMC Latino. En esta página estamos regularmente subiendo contenidos todo el tiempo. Hay una serie de publicaciones que constantemente están abonando semillas de bendición y les animamos a que estén ahí. Por ejemplo, en la página del CBMC Latino y en la página del programa Visión 2020, en este momento, de forma simultánea, estamos poniendo el diplomado Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios. El ingeniero Pepe Castillo, él estuvo participando en 2 de las 39 sesiones que se impartieron el año pasado y que concluimos en el mes de febrero de este año, y todo eso que ya quedó grabado, ahorita lo estamos subiendo. Entonces, ese es un material que está disponible, lo ponemos ahí para que lo aproveches. Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios, son 39 sesiones muy del corte de lo que hoy recibimos, en donde profundizamos en aspectos desde muy espirituales hasta tan prácticos como, por ejemplo, despedir personal o cómo afrontar o enfrentar una demanda, por ejemplo. Y entonces, les animo también a que vayan a la página de Instagram del CBMC Latino. Hay un esfuerzo muy grande que se está haciendo desde Venezuela, que es donde opera nuestra oficina central, para que se esté publicando en este sitio que acabo de poner acá en el chat, que es CBMC-Latino, para que se estén poniendo algunas imágenes de lo que acabamos de vivir en este momento. Les animo encarecidamente que vayan directamente al Instagram, pero no solamente para que lo vean, sino también tengan la oportunidad de compartirlo con otros. Agradezco muchísimo en este momento la participación del ingeniero Pepe Castillo. Él es una persona de verdad muy versada en la cuestión laboral. Como lo comentó hace rato, le gusta, le apasiona, se le quita el hambre, pero Dios lo utiliza de una forma muy poderosa, pero muy poderosa para hablar acerca de principios bíblicos. Y entonces, hoy de verdad hemos recibido un manjar y mi hermano Pepe, yo te lo agradezco, te mando desde acá un abrazo. Bueno, estamos en la misma ciudad, pero estamos conectados sobre cualquier otra cosa, no solamente por esta disposición técnica, sino que estamos conectados con el mismo propósito de Jesucristo. Y eso para nosotros es un honor. Estoy para servirles, mi hermano, a todos y a cada uno de ustedes. Sepan que cuentan con nosotros para interceder. Yo sé que cuentan ustedes para que ustedes por nosotros. Este esfuerzo es para extender el reino y establecer en tu corazón una seguridad plena de que Dios está obrando y te está llevando a tierras muy preciosas. Es un privilegio compartir con gente tan hermosa como ustedes y estoy para servirles. Edgar, estoy para servirles literalmente. Dios Muy agradecidos nosotros también. Y bueno, él actualmente está dirigiendo el
Comité Metropolitano del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en esta región del norte de México. Actualmente se siguen teniendo reuniones. Las reuniones son cada semana, pero por obviedad no son de forma presencial, son a través de Zoom. Algunos de los miembros del equipo han estado poniendo acá en el chat, invitar al café espiritual, una forma en la que le estamos comenzando a llamar a ese tiempo en donde hacemos algo muy parecido a esto. Si alguien no forma parte de algún comité del CBMC en alguna parte del mundo y le gustaría participar, bueno, háganoslo saber en el chat y nos ponemos en contacto con ustedes y les damos seguimiento. En estos días hemos tenido la oportunidad de canalizar a algunos a diferentes comités porque se están reuniendo a través del Zoom equipos en Venezuela, en Ecuador, en México, en diferentes ciudades y posiblemente en otros países, en Brasil, por ejemplo, también. Entonces, si quieren practicar su portugués, este es el tiempo, sin lugar a dudas. Muy bien, quisiera saber si está por ahí el doctor Enrique Cepeda, para que abra su micrófono a la orden. Y despida nuestra sesión y nos invite a la maestría que está ofreciendo Macu, hablando acerca de la maestría en liderazgo. Con todo gusto, nada más quiero decirles, confirmando todo lo que nos acaba de decir Pepe Castillo, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, sus principios no cambian. Y si los aplicamos, vamos a ver cosas maravillosas y vamos a experimentar milagros. Así es de que somos candidatos para ver milagros durante toda esta crisis. Gracias, Pepe, por tu presentación. Y sí, de veras queremos decirles que tenemos una maestría en español, en línea, que se llama Maestría en Liderazgo, para formar líderes. No solo te ayuda a descubrir tus dotes de liderazgo, sino te da herramientas para que tu equipo, tú descubras los dotes de liderazgo de cada miembro de tu equipo. Es una maestría que dura 18 meses, totalmente en línea, en español, y gracias a Dios tenemos algunas becas disponibles para América Latina, de México hasta la Patagonia, y si nos, bueno, también para Estados Unidos, hispanos de aquí de Estados Unidos. Con toda confianza, en uno de estos chats nos pueden mandar la información de que están interesados e inmediatamente les mandamos toda la información necesaria. De nuevo, muchas gracias. Esto es pues esta es la invención, usar el Zoom, y estamos abarcando muchísimo más gente que la que teníamos en nuestros grupos. Estamos hablando de 200, 300, hasta 350 gente se han conectado con nosotros y damos gracias a Dios por ello. Pues muchísimas gracias, doctor, también por todo el respaldo que la Mid America Christian University está dando a esta iniciativa. Gracias a todos los participantes. Recuerden que esto ya está ahí en el Facebook y tan pronto como cerremos la sesión, se queda ahí. Ustedes pueden entrar. Lamentablemente no pudimos arrancar la grabación ahí en el Facebook desde el inicio, pero la que se va a montar en la página de Macu, que se puso acá, ahí sí. Va a estar completita la conferencia desde un inicio y ya tendremos la oportunidad después de hacer los ajustes en nuestras páginas de Facebook. Esperen avisos por correo, van a recibir un nuevo enlace. Ya no vamos a usar recuerden eso. Vamos a utilizar la misma plataforma, Zoom, pero en un formato más seguro. Gracias a todos, que Dios les bendiga, reciban un abrazo. Aquí también les mandan saludos mis gatitas y mi perrito que por aquí se pasearon hace ratito y mi esposa que también pasó y les manda saludos muy afectuosos. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Espérame, déjame salirme primero.